liquidar se liquidó, como en otros años, o por lo menos casi igual. Lo que sucede es que si se gasta un poco de más, y claro, vas a tener menos. Si gastás más que en otros años o en otra situación, eso no significa que el productor no haya ido liquidando así. Bueno, vamos a hablarlo con Nicole Pisani, claro, que es de FADA, economista de la Fundación FADA. ¿Cómo estás, Nicole? Buen día, César Tapia te saluda. Hola, muy buenos días, César. Un gusto estar con vos y con toda la audiencia. Bueno, muchísimas gracias. Nicole, ¿es así? ¿La Argentina, en líneas generales, pesos más, dólares menos, se ha liquidado muy parecido a otros años? Bueno, sí, nosotros desde FADA publicamos siempre un monitoreo semestral de exportaciones. El primer punto es que si tenemos en cuenta todas las cadenas agroindustriales, tanto granos como economías regionales, lácteos, carnes, ingresaron en los primeros 6 meses de 2022 31.000 millones de dólares por estas exportaciones, que esto es un 21% más que el año pasado en el mismo periodo y es un récord histórico. Y un poco lo que mencionabas respecto a la liquidación que se vino hablando en los últimos tiempos de lo que es más que nada granos o soja, claro. Sí se ha venido liquidando. Los primeros meses del año también fueron un récord en la comercialización. Después se vio un poco resentida, frenada durante el mes de junio, julio, que bueno, es propio también por una cuestión del atraso cambiario y el desorden, digamos, macroeconómico que estamos teniendo, en donde el productor también hace un balance y en algún punto le conviene quedarse con esos granos que están linkeados al dólar, claro. Y no estar comercializando con un atraso cambiario. Ustedes en el informe hablan de que en comparación al primer trimestre del 2021 las exportaciones totales crecieron un 26% y también en las cadenas de un 21%. Estos son datos que el gobierno no debería desconocer, ¿no? Sí, como bien decís, en líneas generales en Argentina se incrementaron un 26% en estos primeros 6 meses comparado con el año pasado. Y lo mismo para lo que son las cadenas, principalmente porque 7 de cada 10 dólares lo explican las cadenas agroindustriales. Y sí, es una realidad de que no es un dato que el gobierno desconozca. De hecho, toda esta información que nosotros siempre elaboramos sí. Se hace con información pública. Claro. Pero bueno, un punto que vos mencionabas inicialmente es que mientras se siga gastando más y generando, digamos, una mayor emisión monetaria, estemos con este atraso cambiario, los dólares en realidad no van a alcanzar nunca. Claro, a ver, vos le podés decir al productor que liquide, darle todos los instrumentos. Ahora vos podés liquidar todo lo que quieras, pero si no se cuida ese recurso, nunca nada va a alcanzar para poder llevar adelante. Parece que también, gran punto de lo que decíamos también al comienzo del programa, la posibilidad de generar confianza tiene que ver con eso. Al productor le estás pidiendo, por un lado, que produzca más, que liquide más, que siempre al productor, y por el otro lado no hay un acercamiento para que esa confianza se deposite en el mismo productor. Sí, así es. Hay un punto muy importante que es, por un lado, la confianza y el respaldo en nuestra moneda, que eso hace que estos dólares no alcancen, y claro. Por el lado del productor también, las políticas, como bien decís, se piden que se produzca más, que se liquide más, pero las políticas no van acorde a ello. Por un lado, en cuanto a mayor producción, tenemos los derechos de exportación que lo desincentivan, y por el lado de la liquidación tenemos un atraso cambiario y también, por ejemplo, la política de comercialización de soja que se anunció ya casi hace un mes, no fue efectiva tampoco, ¿no? Claro, claro. Ya voy a ir ahí el famoso dólar soja, ya voy a ir, pero no quería dejar de mencionar este gráfico, como siempre. No dejo de tener en la cabeza esa imagen de la última movilización que fue a Plaza de Mayo, donde agarraron una vaca y todos los datos de la Fundación FADA lo establecieron allí en gráficos, y por eso me parece que
que es muy educacional para que se entienda, para que la población pueda entender cómo son este tipo de gráficos. Pero en el último que ha publicado la gente de la Fundación FADA como un podio mundial de exportaciones, habla en el primer lugar de la harina y el aceite de soja, el jugo de limón y porotos y maní, como allí también el limón, siempre hablando de los primeros puestos, la yerba y el maíz en el segundo, en el tercero como leche en polvo, y después en el cuarto y quinto, bueno, están las peras, lo que tiene que ver con el poroto de soja, aceite de girasol, y también en el quinto escalón, camarones, langostinos y todo lo que tiene que ver con lanas. Eso es un poco graficar también en relación a lo que veníamos hablando recién con la gente de Neogen, que decíamos, hay mucha gente del otro lado que también quiere escuchar esa información del sector agropecuario, que llegue a informar y a educar sobre esta relación y por qué un gobierno pide que liquide más o un campo dice, bueno, este es mi año natural, yo vendo hasta donde puedo, hasta donde quiero, hasta donde me parece que puedo ir con mis compromisos, y de repente cuando voy avanzando con la campaña lo voy desarrollando. Este es un punto fundamental, por eso lo quería mencionar, Nicole. Ahora, recién hablabas del tema del dólar soja, y esta semana que pasó, Sergio Massa ha tenido varias reuniones, inclusive acopiadores le han elevado algunas propuestas más para que eso se vaya desarrollando, y quizás hay alguna que otra medida. ¿Estamos muy lejos de que haya un incentivo para que el productor pueda liquidar, o el productor está bien así y por más que lleguen muchas propuestas, o tiene que ser algo muy bueno para que el productor tome otra medida? Bueno, en este punto creo que lo principal pasa porque, bueno, la medida que se utilizó, que el mecanismo que se propuso para la liquidación de soja, no fue, digamos, bien recibido, y no estaban las herramientas o los mecanismos para implementarlos también desde los bancos. Esto fue una dificultad que hizo que la política, digamos, no tenga su efecto, el efecto buscado. Y en el punto principal, una cosa tiene que ver un poco con lo que mencionabas del propio ciclo productivo. Claro. Que la liquidación se va haciendo a lo largo del año, no estamos hablando de récord de ingreso de divisas, entonces se están haciendo las ventas al exterior. Y por otro lado, las políticas por ahí más acordes serían no generar estos mecanismos de comercialización que los llaman dólar soja. Nosotros siempre decimos que es más un mecanismo de comercialización que un dólar soja, sino corregir el tipo de cambio y bueno, por ejemplo, ir bajando gradualmente los derechos de exportación, porque eso genera que el productor pueda tener una mayor producción, invertir más, generar más empleo, y con ello también mayores exportaciones. Con respecto al dólar, y los productores siempre, y ustedes que hacen este monitoreo, que a veces quizás se deposita en un solo producto, pero bueno, en la semana también hablábamos de lo que son las economías regionales y todo lo que eso implica, devolverle la competitividad a cada uno de los productores, ¿no? De vender de una manera y recibir con otro tipo de moneda. Quizás el productor, más allá de los derechos de exportación, hoy por hoy se habla mucho, y se habla con las entidades y con el productor, de ser más competitivo. Ahí quizás está el gran objetivo del gobierno, que tiene que devolverle al productor. Sí, es un punto sobre el cual hay que trabajar, digamos, generar competitividad para el sector, para que el sector también pueda desarrollarse. Nosotros siempre resaltamos que hay un gran potencial detrás de todo lo que es el sector agropecuario y agroindustrial, no solo para lo que son los cereales, sino también para las economías regionales y las carnes, el sector lácteo también. Entonces, es un punto sobre el cual trabajar, el tema de la competitividad, para, digamos, posicionarnos aún mejor, tanto para el mercado interno como para el mercado externo. Sí, totalmente. Estamos hablando con Nicole Pisani Claro, es economista de la Fundación FADA, la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina. ¿Crees que
que el gobierno está, o por lo menos ustedes tienen esa información, que puede estar trabajando en la elaboración para que el productor pueda liquidar? ¿Hay alguna herramienta que quizás hoy el productor lo pueda incentivar para que se acelere esa liquidación? Bueno, un punto que mencionabas recién es el hecho de que los productores con las diferentes entidades se están juntando con el ministro Massa para trabajar en estos puntos. Hay que esperar a ver cuáles son las propuestas, digamos, que surgen o que se revisan. Al momento no han sido efectivas y no se han, digamos, encontrado las propuestas acordes o las políticas acordes para generar una mayor venta en el comercio exterior, ¿no? Exactamente. ¿Y hay algo que le puede incentivar al productor, que ustedes que hablan con los productores digan, bueno, si es por este lado, sí vamos a liquidar? ¿Hay alguna herramienta que se haya acercado? Porque acopiadores, bueno, han acercado alguna de estas propuestas, y que al productor, más allá de que en qué parte de la cadena esté, porque sabemos que también tenemos que contar esto, la cadena tiene que ver con el productor, tiene que ver con el acopiador y tiene que ver con el exportador. Toda esa cadena, en ese proceso está quizás lo que tiene que ver con los granos. ¿Hay algo que a esta parte de la cadena los pueda incentivar un poquito más? Bueno, nosotros no tenemos algunas cuestiones, digamos, una propuesta por ahí, como mencionabas, de entidades o de acopiadores que le han acercado al gobierno. Sí, un punto que por ahí se ha estado mencionando es el tema de un posible desdoblamiento cambiario que solucionaría parte del problema, pero como decimos, es una solución más parcial a este atraso cambiario que está perjudicando las exportaciones, pero en todo desdoblamiento siempre la exportación es la que menor tipo de cambio recibe, entonces claro, terminaría siendo una solución parcial. Y la otra políticas con las que nosotros siempre hemos trabajado es ir bajando gradualmente los derechos de exportación para generar, digamos, un mayor volumen de producción y de exportaciones. Claro. También nos gusta resaltar el hecho de que la comercialización se ha venido dando. Estamos hablando de que tenemos un récord de ingresos de divisa en los primeros 6 meses, entonces también hay una política de que se está vendiendo, se está liquidando. Puede haber habido algún atraso en estas liquidaciones en algunos meses, pero bueno, tenía más que nada que ver con el tema de los movimientos del dólar. Claro. Y hablando de los próximos meses, si comparamos a el año pasado, ¿cuál sería más o menos el ingreso que se podría dar en los próximos meses si seguimos en el mismo camino, o por lo menos la perspectiva del ingreso de dólares que el gobierno pueda llegar a recibir? ¿Puede liquidar el productor esos, cuánto se habla, 3.000, 3.200 millones? Bueno, nosotros tenemos una perspectiva de lo que es exportaciones desde FADA, que también lo analicemos un poco en este monitor de exportaciones, de que el año cierre con muy buenos números en lo que es exportaciones en comparación al año anterior. Claro. Que en 2022 estaríamos cerrando con unos 60.000 millones de dólares, que son 5.000 millones más que todo el año 2021, así que, digamos, estas ventas se irían concretando en lo que queda del año. Claro. Sí, lo más urgente es, te estoy hablando desde el Ministerio de Economía, ¿cuánto van a liquidar en septiembre? Así vamos gastando a cuenta. Es una pregunta que a lo mejor desde hoy se están haciendo, ¿no? Porque más allá de las medidas que puedan llegar a ir a tomar, decir, bueno, si seguimos en los datos que brinda FADA, bueno, estamos con liquidaciones que están siendo normales. A ver cuánto nos va a entrar, en cuánto tenemos que cumplir, y a lo mejor con lo que entra, a lo mejor las medidas no las van a tomar porque saben que hoy se está liquidando. Hay que ver cuánto en los próximos días o en los próximos meses le termina ingresando al gobierno para ver si quizás no tienen que acelerar nada. Sí, hay que ver cómo evolucionan los meses siguientes. Sí, una realidad por ahí que mencionas es el hecho de que, bueno,
hay que ordenarse en lo que es materia de gastos desde parte del Estado. El Estado está gastando más de lo que le ingresa, y en ese sentido tenemos el problema de la emisión monetaria, lo que conlleva ello que los dólares no alcancen y tengamos un proceso inflacionario muy alto. Y bueno, en ese sentido, más que consultar cuánto irá a ingresar, habría que empezar a analizar las cuentas públicas para acomodarlas y ordenarlas un poco, ¿no? Claro, claro. Vos ligás entonces, lisa y llanamente, que la inflación está en gran parte ligado al gasto que se está haciendo, ¿no? Sí, en parte tiene que ver con que se gasta más de lo que ingresa. Claro. Ya hace un tiempo, y esto se financia, digamos, o con deuda o con emisión monetaria. En nuestro país se ha estado emitiendo, por lo cual esto está generando un proceso inflacionario muy alto, ¿no? Nicole, te queremos agradecer mucho este contacto con CNN Campo. Seguimos muy de cerca el trabajo. Felicitaciones para vos y para todo el equipo de la Fundación FADA. Muchísimas gracias a ustedes, un gusto acompañarlos en esta mañana. Muchas gracias, que tengas buen domingo. Nicole Pisani, claro, economista de FADA, ha pasado por aquí, dejando en claro un poco este tema, ¿no? Es decir, bueno, hay que liquidar más. ¿Qué más vas a liquidar? Si se liquidó más de un 20% que en otros años, si gastaste un poco más, es como vos, a ver, lo vamos a bajar un poquito. O sea, el año pasado a vos te ingresaba de un sueldo